Vamos a comenzar con las presentaciones mientras se terminan de acomodar. La próxima mesa es Perón o muerte, puesta en valor y criterios de intervención aplicados a un cartel perteneciente a la colección Camarón. Julieta Núñez, editora recibida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es encuadernadora y se dedica a varios oficios como el enmarcado de obras. Su trabajo en el equipo de conservación-restauración, la coordinación de fondos de la CONADEP, comenzó en 2018 y en 2021 realizó un curso de conservación preventiva de patrimonio textil que contribuyó a la conservación de un conjunto de pancartas pertenecientes a la colección Camarón. Le damos un fuerte aplauso a Julieta. Yanina Daniela Toledo es licenciada y profesora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y maestranda en Conservación y Restauración de Bienes Artísticos y Bibliográficos por Tarea y el EAIP de la UNSAM. Actualmente trabaja en el equipo de conservación-restauración de la Coordinación de Fondos de Archivos CONADEP del Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Le damos un fuerte aplauso a Yanina. Lorena Lescano González, museóloga y especialista en conservación de papel. Del 2018 al 2021 trabajó como especialista en conservación de espacios para la memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También realizó diferentes trabajos de restauración y conservación para la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad y particulares. A partir de septiembre del 2021, desempeña tareas en el equipo de conservación y restauración de la Coordinación de Fondos Documentales de la CONADEP del Archivo Nacional de la Memoria. Le damos un fuerte aplauso a Lorena y damos inicio a la conferencia. Bueno, buenos días, ¿se escucha? Buenos días a todos y a todas. A continuación, ¿qué tal? A continuación les queríamos compartir la puesta en valor, los criterios de intervención y las tareas de conservación y restauración realizadas sobre el cartel Perón o muerte, que tuvieron como resultado el trabajo integral e interdisciplinario de la totalidad de la colección Camarón, de la cual este cartel forma parte. Yo primero voy a hacer como el contexto interdisciplinario e histórico y después Yani va a explicar sobre la parte de conservación. Antes que nada, nos gustaría mencionar que cuando hablamos de puesta en valor, en realidad los documentos de archivo ya tienen un valor en sí mismo. Sin embargo, cuando ese agrupamiento de documentos no está trabajado archivísticamente y no está disponible para la consulta pública, ese valor de alguna manera queda oculto. La restauración de este cartel, que comenzó a mediados del 2019 y se frenó por el inicio de la pandemia, dio el puntapié para planificar y llevar a cabo un trabajo interdisciplinario a partir del proceso de normalización archivística realizado en el Archivo Nacional de la Memoria, iniciado en el 2020 y desde el cual se articularon las disciplinas de la archivística, la investigación histórica y la conservación y restauración. Este proceso nos permitió brindar accesibilidad a los documentos y objetos de la colección, su conservación, difusión e investigación. Voy a hablar un poco de lo que es el Archivo Nacional de la Memoria. Uy, me pasé. Es el organismo de la Secretaría de Derechos Humanos que tiene a su cargo reunir, preservar, difundir la documentación vinculada al quebrantamiento de derechos humanos por parte del Estado argentino y a las respuestas sociales ante esas violaciones. Tiene en custodia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría referidos a la última dictadura cívico-militar, pero también a otros periodos de la historia argentina que sirven como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad. Son sostén de las políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados. Dado el gran volumen documental que se custodia, el equipo de conservación del archivo hace hincapié en la conservación preventiva y curativa. Sin embargo, el documento que presentaremos requirió una intervención más profunda de restauración para poder acceder a la información que contenía. Primero, me gustaría hablar del contexto histórico en el cual se inserta este cartel, dado que como forma parte de una colección, la procedencia del conjunto de documentos y objetos es fundamental para entender sus valores en términos de su uso, de la información que contiene y el estado de conservación en el que fue hallado antes de la intervención en conservación. En el año 2007, mientras se llevaban adelante trabajos de refacción en el edificio donde había funcionado la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, también conocida como Camarón, Cámara del Terror o el Tribunal Rodante, se halló una gran cantidad de documentos de variados soportes y tamaños. El Camarón, creado por el Decreto Ley número 19.053, funcionó entre 1971 y 1973 durante la dictadura del general Alejandro Lanusse y se constituyó como un nuevo tribunal especializado en delitos políticos a nivel federal,
Esto es importante porque, por ejemplo, las patentes de las diferentes provincias, que vamos a ver en otro momento, dan cuenta de ello. La tarea central de este tribunal era la de agilizar los tiempos de la justicia ordinaria y juzgar delitos vinculados a, y cito, actividades extremistas, terrorismo y subversión del orden institucional. En este sentido, el cartel y todos los documentos y objetos encontrados fueron secuestrados en allanamientos a militantes populares. Estuvieron olvidados por más de 3 décadas en el subsuelo del edificio de la calle Viamonte al 1155, donde funcionaba el Camarón. Allí fueron encontrados estos documentos y objetos que consisten en pancartas y banderas, documentos gráficos como afiches, clavos miguelitos, indumentaria, hay unos borseos por ahí, ¿sí? Indumentaria de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, máquinas de escribir, mimeógrafos, planchas para impresión offset, patentes, medicamentos, revistas, publicaciones, manuales de entrenamiento militar, documentación personal, etc. Funcionaban como pruebas judiciales todas estas cosas. Estaban apilados, desprovistos de guardas adecuadas, sin un orden aparente y con un avanzado grado de deterioro, producto de la acción del tiempo, el polvo, la humedad y el fuego. Una gran parte de estos documentos presentan indicios de la acción del fuego. Poco después del hallazgo de los documentos, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y el Consejo de la Magistratura se contactaron con el entonces secretario de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Luis Duhalde, para comunicarle la noticia y donar los documentos encontrados. De esta forma se consumó la primera mudanza de la colección Camarón, que fue alojada en el edificio que la Secretaría de Derechos Humanos posee en la calle 25 de Mayo al 552. En febrero de 2010, la colección fue entregada en custodia al Archivo Nacional de la Memoria y los documentos que la componen enviados en guarda al edificio que tiene el archivo en el predio de la ex ESMA. En ese momento, la Coordinación de Investigaciones Históricas del Archivo realizó una primera valoración y clasificación de los documentos. También ese mismo año, el presidente del archivo decidió entregar una parte de los materiales que integraban la colección, compuesta por libros, publicaciones, boletines, volantes y folletos, a la Biblioteca y Centro de Documentación Obispo Angelelli, perteneciente al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el mismo predio de la ex ESMA. Durante muchos años no se realizó un trabajo integral de tratamiento archivístico y de conservación, sino que solo se acondicionaron algunos objetos a los fines de ser exhibidos. En cuanto al trabajo archivístico realizado, en 2021 se avanzó en una identificación y descripción del agrupamiento que, una vez retomado el trabajo presencial, permitió determinar que el mismo constituía una colección. La definición se tomó al constatar que ninguno de los documentos y objetos había sido producido por el Camarón en el desarrollo de sus funciones y misiones, ni daba cuenta de su organicidad, sino que, como dije antes, se trataba de objetos allanados a militantes populares. Ese mismo año se decidió además reunificar la colección, transfiriendo a la ANM los libros que se habían llevado. En relación a lo anterior, es importante mencionar el trabajo interdisciplinario llevado a cabo entre la Coordinación de Investigaciones Históricas y el equipo de archivistas del archivo para la elaboración de la ISAD-G y la ISAR, dos normas internacionales de descripción de esta colección. El resultado de este trabajo fue fundamental para la reconstrucción de las condiciones históricas de producción de los documentos en general y el cartel en particular en relación a cuestiones como la función, el uso y la biografía de los documentos. En esta captura, la última, podemos ver uno de los resultados de este trabajo interdisciplinario, la entrada a la ISAD-G de la colección en la plataforma Atom, la descripción archivística. Hola. Bueno, yo les voy a contar un poco la intervención que hicimos sobre este cartel, que es este que vemos ahora. ¿Se escucha bien? Antes de avanzar sobre los tratamientos que se aplicaron sobre este documento en particular, nos interesa reflexionar un poco en torno a las prácticas de la conservación y de la restauración. ¿Por qué estos objetos son merecedores de una atención especial de nuestra parte y de mayores cuidados para conservarlos o restaurarlos? Una de las respuestas posibles podría ser que dedicamos nuestros esfuerzos para conservarlos porque son objetos significativos. ¿Pero en qué sentido lo son? O dicho de otro modo, ¿qué es exactamente lo que nos permiten entender o conocer estos documentos? Según Ian Hodder, un arqueólogo y miembro de la Escuela de Cultura Material de Cambridge, los objetos poseen un significado triple. Uno es utilitario, otro simbólico y otro histórico. Este último
vinculado al sentido que adquieren los objetos y los documentos a partir de sus asociaciones a eventos y circunstancias de nuestro pasado. Si nos enfocamos en este tercer aspecto, en este tercer significado, en el histórico, podemos afirmar que la conservación de estos objetos de la colección Camarón, que involucra en primer término la dimensión material, obviamente, posibilita el desarrollo de investigaciones en torno a su historia cultural, social y a contextos más amplios en los que habitaron estos artefactos culturales. En el Archivo Nacional de la Memoria, los criterios de intervención, que son el marco que guían nuestras acciones, se apoyan en los principios deontológicos básicos a los que suscribimos todos los que estamos acá presentes. Para resumir algunos de ellos, la mínima intervención, la reversibilidad, o por qué no mejor hablar de retratabilidad, la legibilidad de las intervenciones, la estabilidad y compatibilidad de materiales y la documentación de todos los procesos a través de informes. Teniendo presente estos lineamientos generales, el objetivo de nuestra intervención, como ven ahí, es un bollo del cartel, fue asegurar la permanencia y durabilidad sin alterar las características estéticas y físicas, pero sobre todo su valor histórico, documental y testimonial, por toda la historia que les contó Julieta antes. En el año 2019 iniciamos las tareas de acondicionamiento y estabilización del cartel, de este cartel de gran formato que contiene la leyenda polémica Perón o muerte. Esta leyenda, esta consigna, el origen no se sabe exactamente, pero viene de la resistencia peronista y se hizo muy popular con montoneros. Bueno, el cartel ingresó así, en forma de bollo. Para poder realizar el examen organoléptico, obviamente procedimos a abrirlo en una mesa amplia y ahí pudimos observar que estaba fragmentado en varias partes, las cuales las fuimos ubicando a modo de rompecabezas. En una superficie de trabajo lo más amplia posible. En ese momento pudimos ver que las dimensiones del documento implicaban una serie de desafíos tales como adaptar el espacio que nosotros teníamos en el taller y además los tiempos. ¿Por qué? Porque hacemos sobre todo conservación preventiva y curativa y la restauración de un cartel de grandes dimensiones implicaba mucho tiempo. Por otra parte, tuvimos que conseguir mesas amplias y también materiales que en la mayoría de los lugares escasean, ¿no? En los archivos y bibliotecas. En este momento, cuando estábamos haciendo el examen organoléptico, surgió la pregunta inicial: ¿hasta dónde intervenir el documento para devolverle su función y legibilidad, pero sin borrar las huellas de lo que había sucedido? Este interrogante de alguna manera guió y determinó los criterios de intervención y la toma de decisión durante todo el proceso de restauración de este cartel. Una vez desplegadas las partes, logramos ver, tuvimos una visión general del mal estado de conservación del cartel. Se veían roturas múltiples, partes faltantes, arrugas, dobleces, deformación de plano, restos de tizne por un presunto incendio en el edificio donde funcionaba el Camarón, manchas de origen diverso, fragilidad y laxitud del soporte. También pudimos identificar que el soporte principal era un papel craft, un papel resistente y de bajo costo, y que las letras no estaban dibujadas, sino que eran letras recortadas y pegadas de un papel de tipo afiche y pegadas con un adhesivo soluble al agua. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿hasta dónde intervenir sin borrar las huellas materiales? ¿Cuánto podíamos avanzar en la corrección de las arrugas y dobleces, pero sin borrar la historia del documento? Partimos de la base que el objetivo principal de la intervención estaba dirigido a devolverle la legibilidad al cartel, porque en forma de bollo no se podía acceder a la consigna que contenía. Limpiarlo y unir las partes son tareas cotidianas en cualquier taller de conservación, pero que se complejizan debido al mal estado de conservación y a sus grandes dimensiones. Por esto, priorizando el respeto por la autenticidad del documento, su integridad física, el valor simbólico e histórico, decidimos avanzar en una limpieza superficial mecánica con pinceleta, diferentes tipos de gomas, goma de caucho vulcanizado. Decidimos corregir al mínimo los dobleces para poder favorecer la unión de las partes y utilizar, por supuesto, materiales compartibles, reversibles y completar las partes faltantes.
Sin embargo, a medida que avanzamos en la restauración, iba tomando cuerpo otro problema que no habíamos visto antes y que tenía que ver con el valor afectivo y emotivo que evocaba el cartel. Sucedió que durante la restauración se acercaban compañeros al taller a consultar documentos o inclusive al archivo vienen visitas de colegios o visitas institucionales que iban viendo lo que estábamos haciendo y nos preguntaban por la historia del cartel y se emocionaban muchísimo. Y nos iban también contando qué esperaban de esa restauración, ¿no? O cómo esperaban que quedara, o hasta dónde querían que llegáramos nosotros con nuestra intervención. En este punto me interesa retomar las reflexiones del teórico Muñoz Viñas, que, entre otros conceptos, cuestiona si cualquier alteración puede ser considerada o no un daño. Resulta que en muchas ocasiones nosotros los restauradores consideramos los daños como algo negativo, pero los usuarios tal vez no. Entonces, en ese punto, ¿cuál es la visión que prima? Las decisiones, por supuesto, que tomamos a la hora de restaurar algo y la consideración del estado auténtico o no, son el resultado de gustos, prejuicios, formaciones que varían a lo largo del tiempo, de las culturas y de las personas. Entonces, cualquier intento por devolverle al objeto un estado presunto o mejor que otro, es ante todo una elección basada en el gusto y en las preferencias personales, en la formación que tenemos, en los conocimientos que tenemos, en los materiales, en las técnicas y en ideologías también, ¿no? Y en políticas. Además de integrar la mirada de los usuarios, tal vez es de alguna manera integrar la dimensión social de nuestra profesión. Aparte de esa reflexión, así quedó el cartel. Hasta ahí llegamos. Por todo esto decidimos no completar, por esto que nos iban devolviendo las visitas y los compañeros, decidimos no completar las partes faltantes, porque esta imagen es muy impactante y al que se acerca le surgen preguntas, le surge ¿de dónde sale esto? ¿Quién lo hizo? ¿Qué significa Perón o muerte? Bueno, finalmente hay que considerar cómo lo guardamos esto, ¿no? Grandes formatos. En todos los archivos y bibliotecas falta el espacio. Por ese motivo, como este cartel medía 200 y pico por 100 y pico, decidimos guardarlo en forma de rollo con materiales que disponemos en el mercado acá argentino, que muchos no son compatibles, pero los adaptamos. Utilizamos un cartón prensado que lo forramos con aluminio, polipropileno corrugado, papel Tropac, y después consideramos fundamental la digitalización del cartel para su difusión y para acceder, para difundirlo, pero también para manipularlo lo menos posible, ¿no? Para mitigar ese deterioro en la manipulación. Y por último, le quería contar que dentro de la puesta en valor de la colección en total, porque el cartel fue una excusa para acondicionar toda la colección, en este mismo año, en el 2022, en marzo, se realizó una muestra con motivo de los 18 años del archivo y se expusieron varios objetos y documentos, que algunos los pueden ver ahí. Y hace poco se publicó el tercer dossier de la colección Archivos en Contexto, donde se propone un recorrido por una selección de documentos que integran la colección Camarón, y los objetos están agrupados temáticamente y permiten sumergirse en el clima político de esta Argentina de finales de la década del 70 convulsionada. Los invito a que visiten la página de la Secretaría de Derechos Humanos, ahí van a poder encontrar el ATOM, y a que visiten el archivo también. Eso. Hola, ¿qué tal? Bueno, simplemente vamos a compartir un trabajo que hicimos de restauración, como comentaron mis compañeras. No hacemos trabajo de restauración por cuestiones de tiempo, presupuesto de materiales y demás, pero como somos un archivo nacional que colaboramos con los otros archivos de la provincia, nos pidieron este trabajo y bueno, les vamos a contar un poco la experiencia, que fue un laminado por tensión de un documento en gran formato. Es una copia oleográfica en soporte de papel de pasta semiquímica, el cual estaba adherido a
un soporte secundario de telgopor, que a su vez estaba pintado en negro. Ahí tenemos las dimensiones, es más o menos 1 metro por medio metro. Bueno, básicamente el diagnóstico era amarillamiento, suciedad superficial, profunda, roturas, adherencias de cintas, envejecimiento del papel, fragilidad por el mismo adhesivo en el que está adherido, y demás. Se realizó un primer diagnóstico donde teníamos una primera propuesta de tratamiento donde íbamos a hacer una limpieza superficial y húmeda íbamos a utilizar un método y después decidimos, la limpieza húmeda iba a ser por capilaridad, después decidimos que debido a la fragilidad del documento íbamos a hacer una limpieza por inmersión. Primero que hicimos, aparte de la limpieza, fue desmontarlo de ese soporte secundario, desbastamos el telgopor y logramos el documento, lo sacamos del documento y después básicamente tuvimos que hacer, así quedó el documento con todo el adhesivo y restos de telgopor. Después básicamente hicimos una prueba de solubilidad del adhesivo y terminamos quitando este resto de adhesivo con una plancha de calor. Espátula caliente, porque fue lo que nos resultó apropiado. Después, acá está el proceso de lavado. Hicimos una primera limpieza húmeda de unos minutos con un disolvente, con la esperanza de que funcionara para sacar el resto de los adhesivos. No funcionó. Y el segundo lavado fue para dejarle una carga alcalina. Hicimos otros tipos de reparaciones antes del laminado. El laminado por tensión se utiliza un soporte especial que se llama Caribari. Nosotros obviamente en el archivo no contábamos con eso, así que simplemente se utilizó una madera laminada, entonces la impregnamos de cera microcristalina, ahí está el momento de la preparación, y después proseguimos a el momento del armado del engrudo, que utilizamos un almidón de trigo. Hicimos la cocción, después un colado, una mezcla, ¿cómo se llama? Una dilución. Una dilución y finalmente quedó con la consistencia adecuada. Después, como es un soporte, como es un papel de gran formato, tuvimos que ser 4 personas lo que hicimos el laminado. Y tuvimos que practicar para eso, practicar los movimientos, ¿no? Y antes hacer pruebas sobre un documento de menor tamaño. Exacto. Y y acá, como observan en las fotos, estamos con los 3 pliegos de papel que utilizamos, que el papel era Japón de 17 gramos, es lo más cercano que encontramos, y hasta el momento de la colocación de los adhesivos y de la manipulación. Acá está el proceso mismo del laminado, tratando de colocarlo lo mejor posible, después cepillándolos para que no queden burbujas de aire ni grumos. Acá ya está el último momento donde se volvió a cepillar para eliminar estas burbujas y a su vez se dio un refuerzo de adhesivo en los bordes perimetrales. Y acá está el momento de secado, que fue una jornada larga de trabajo. Larga y tensa. Sí. Después lo que hicimos, como el documento iba a ser manipulado, acá lo estamos sacando de la lámina, del soporte. Después, como el documento iba a ser manipulado y por personas que no están capacitadas y demás, tomamos la decisión de montarlo sobre un foamware que fue también adherido
previamente tiene una capa de papel. Un papel barrero, un papel Tropac, que Exacto. es lo que tenemos en el archivo. Y lo adherimos con el engrudo de almidón de trigo. Después le hicimos un semi-encapsulado de Mylar y, ¿cómo se dice? Y por último una caja, no solo que era de guarda, para poderlo guardar de forma horizontal, sino que esta caja también permitía el transporte, porque como les dijimos, iba para otra provincia. A su vez dimos una serie de recomendaciones. Bueno, esto fue la experiencia de trabajo y nada, cualquier cosa pueden consultar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya casi. Bueno, hacemos el bloque de preguntas. Si quieren, arrancamos. ¿Tienen anotadas sus preguntas de las otras exposiciones? ¿Alguien? También anunciamos que a quienes nos están siguiendo por las redes, las consultas nos pueden hacer por Instagram, que estamos deseosos. Bueno, mientras tanto yo quería comentar, gracias por este trabajo, es muy interesante, sobre todo, bueno, el trabajo interdisciplinario en la primera presentación es muy bueno poder contar con ello, con un contexto archivístico, poder enmarcar nuestro trabajo de conservación dentro del trabajo archivístico también. Y bueno, y también buenísimas las posibilidades de poder intervenir y plantearse los criterios. Hay cosas que pueden ser como polémicas en las tomas de decisión, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Quedamos. Quedamos. Ah, por allá. O las disertantes ahí. fueron tan claras, tan absolutas. Tenemos una. Yo quiero hacer una breve aclaración mientras Vir llega, que es que se dieron 2 mesas en una, como se habrán dado cuenta. Hola. Estuvo la primera presentación y después se pasó a la segunda etapa, que fue la experiencia de laminado por tensión. Así que pueden hacer consultas de cualquiera de las 2 exposiciones. Bueno, sobre estas excelentes presentaciones, les agradezco mucho por compartir todo este trabajo de debate con los usuarios visitantes, ¿no? Determinar el alcance e incluir esta dimensión social en la restauración es algo muy destacable. Yo quería preguntarte, Janina, vos citaste a un estudioso que trabaja cultura material, la cita bibliográfica en Cambridge. ¿Quién es? Ian Hodder. En realidad lo descubrí a través de Muñoz Viñas también, que en un artículo él lo cita, hablando del significado triple. Sí. Perfecto. Y después la otra pregunta es, ¿cómo llegaron estas técnicas japonesas al archivo de la memoria? Vía España. Vía España. Sí, en el año 2019 tuve la suerte de hacer unas prácticas profesionales en el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación. Ahí tuve de tutora a la genia de Patricia Real Machado y ella, bueno, me enseñó un montón de cosas. Y después con Gema tuve la oportunidad de hacer una práctica, 2 prácticas de laminado por tensión, de 2 afiches que tal vez no ameritaban el laminado por tensión, pero yo estaba loca con aprender esa técnica. Así que gracias a ella tuve la posibilidad de conocer un poquitito el proceso y después, bueno, llegó este documento y tuve la oportunidad de compartirlo con mis compañeros y ponerlo en práctica. Adaptando los materiales, por supuesto, porque sí. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta y espacio para una pregunta más? ¿No? Damos por finalizada la conferencia. Les brindamos un fuerte aplauso a nuestras 3 disertantes.